Pero bueno, hemos venido a estudiar la palabra de Dios y es lo que vamos a hacer en esta noche. Y inicio con una pregunta que es muy importante en estos tiempos también, sobre todo. Nosotros nacemos en pecado, con pecado, naturaleza pecaminosa, nacemos con naturaleza pecaminosa o con tendencia al pecado, sería la pregunta. Nacemos con, fíjense bien, parece como que es lo mismo, pero no lo es, y hay una gran diferencia entre una y la otra. Nacemos con naturaleza pecaminosa o nacemos con tendencia al pecado. Y es lo que vamos a estudiar hoy, qué es lo que dice la Biblia, qué dice el Espíritu Profecía, y es muy importante saber esto porque pues hay muchos que dicen, no, pues yo tengo naturaleza pecaminosa, soy pecador desde el vientre de mi madre, desde mi concepción ya vengo con el pecado en mí, y entonces no hay esperanza, no tengo esperanza. Y algunos otros dicen, no, pues tengo tendencia al pecado, pero ya me entregué a Cristo y una vez salvo, siempre salvo y no importa lo que haga, al cabo yo ya hice la oración donde me entregué a Cristo y ya soy salvo. Y entonces se corre el riesgo de irse hacia las dos partes. Algunos en la iglesia dicen que no podemos llegar sin pecado hasta la segunda venida de Cristo, que vamos a dejar de pecar hasta que Cristo venga. Y otros dicen que vamos a tener que dejar de pecar antes de que Cristo venga porque vamos a estar un tiempo sin intercesor. Y miren cómo hay tantas cosas que están entrando dentro de la iglesia. O sea, y confunden a los hermanos. Y déjenme decirles que a veces esa confusión trae desesperanza. Y la Biblia lo que quiere traer, lo que Dios quiere darnos a ti y a mí es esperanza. No desesperanza, angustia y ¿ahora qué voy a hacer? Pues ¿cómo está esto? ¿Qué tengo que hacer? Y te haces bolas y te envuelve tantas cosas, sobre todo porque hay muchas cosas que están en internet y es lo que están muchas personas observando, predicadores de uno de otro, y la verdad es que yo recomiendo mejor ve a estudiar la palabra de Dios. Ahorita vamos a leerlo, es de la Biblia y del Espíritu de Profecía, y van a ver qué claro es y qué bonito es lo que la esperanza que Dios nos da. No quiere que estemos con angustia y confusión y estar todos estresados. La Biblia y el Espíritu de Profecía nos contestan todo esto. Para empezar, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. O sea, eso ya es pecado, es transgresión de la ley. Alguien cuando está en el vientre de su madre ya está pecando, al nacer ya es pecador, porque yo me acuerdo mucho que mi familia, que es católica, por parte de, bueno, familia política, pero pues es mi familia, por parte de Mari, cuando nacieron mis hijos, lo primero, ¿y los van a bautizar en la iglesia católica? Y yo, no. Y no, es que si no, van a traer la cola del diablo y si les llega a pasar algo, se pierden para la eternidad. ¿Por qué? Porque ellos creen en la doctrina del pecado original. Por eso dicen que la Virgen María, ella era ¿cómo es como dicen? Sin pecado. Hay uno cuando dicen, Ave María, sin pecado concebido. Que ella también nació sin pecado porque Cristo nació de ella sin pecado. Y hay una confusión ahí terrible que se hace, una maraña de cosas, y hay que bautizarse desde chicos, y confiesa tus pecados, y con un sacerdote, ¿verdad? Ahora, ahí va, ¿se acuerdan ustedes cuando Cristo iba caminando y le dicen, oye, ciego, está ciego, ¿por qué? ¿Porque sus padres pecaron o porque él pecó? ¿Y qué dijo Cristo? Ni una ni otra cosa. O sea, eso es para decir, ni una ni otra, ni porque los padres pecaron o porque nacieron pecadores o el ciego nació pecador o porque es pecador, simplemente porque estamos en un mundo donde en aquel tiempo no tanto, imagínense ahora, donde hay tanta contaminación, hay tantas cosas que se comen que ya de por sí eso te hace daño, más los rayos del sol, más tanta maldad y que asaltos y que esto y que no terminamos. Ya estamos en un mundo donde el pecado ha sido infiltrado por Satanás y está operando en este mundo. Pero ahora vamos a estudiar a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Para que veas que no hay confusión, no hay por qué tener tanto problema. Tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. Fíjate bien. Tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo
es la de un verdadero ser humano. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en los conflictos con Satanás, o sea, ¿qué dicen muchos? No, tú no puedes vencer. O sea, tú no tienes poder para vencer a Satanás. O sea, muchos dicen, bueno, pues ya, me resigno. Dice, Él da a todos los que lo reciben por la fe su gracia y su poder que les atribuye. La obediencia de Cristo a su Padre era y es la misma obediencia que se requiere del hombre. Y aquí viene algo interesante. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que el poder divino se combine con su capacidad. O sea, en pocas palabras lo que está diciendo, y ahorita les termino de leer esto. Está diciendo, hey, no te preocupes. El mismo poder que Cristo utilizó es el mismo poder que está a tu alcance. ¿Qué hacía Cristo? Oraba al Padre, ayunaba, rogaba, como lo dicen Hebreos. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Es lo mismo, tú tienes que rogar al Padre, ayunar, pedirle, y el mismo poder que le daba a Cristo, su Padre, nos lo va a dar a nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí. No tienes por qué tener miedo. Bueno, les sigo leyendo, ahorita les comento. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que el poder divino se combine con su capacidad. Tal ocurría también con Cristo Jesús. Él podía echar mano del poder divino. Él no vino a nuestro mundo para presentar obediencia como un Dios menor a otro mayor, sino como un hombre que debía de obedecer la santa ley de Dios, y de esa manera Él es nuestro ejemplo. O sea, no echó mano de su poder divino, sino que al igual que nosotros, Él venció y nos vino a dar esa enseñanza que tú y yo podemos salir victoriosos, que no tenemos por qué tener miedo. Ahora, no nacemos en pecado, nacemos con tendencia al pecado, porque tú no vas a pagar los pecados de Adán y Eva. Eso también está en la Biblia, no me voy a centrar tanto en ello. El Padre no paga por los pecados del Hijo, ni el Hijo por los del Padre, pero tenemos esa tendencia al pecado. ¿Quién es el único que puede evitar que esa tendencia crezca en nosotros? El poder de Cristo, el poder de Dios, su Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, no estamos solos, tenemos todo para vencer. Pero ¿por qué caemos? Porque nos apartamos por el egoísmo, por la soberbia. Uno de los mayores problemas de Narcóticos Anónimos es la soberbia de cualquier adicto. Yo no necesito de nadie, el día que yo quiera lo dejo. No, yo aquí entre mi grupo soy el mero mero, soy el alma de todos estos, sin mí nada pueden hacer, y yo el día que y nada. Y eso es cualquier pecado, No, yo esto lo dejo para mañana si quiero, pero no quiero. Y nunca vas a querer, y luego te das cuenta que no puedes, y que necesitas de un poder superior que te devuelva tu sano juicio. Necesitas reconocer que eres impotente ante el pecado. O sea, tú tienes que reconocer que necesitas de un ser superior que te devuelve tu sano juicio, y ese poder superior es Cristo Jesús y es Dios. El Señor Jesús ha salvado el abismo abierto por el pecado. Él ha unido la tierra con el cielo, el hombre finito con Dios infinito. Jesús, el Redentor del mundo, solo podía guardar los mandamientos de Dios de la misma manera en que la humanidad puede guardarlos hoy. ¿Qué dice? La única manera para que Cristo guardara los mandamientos es la misma manera que tú y yo tenemos. ¿Cuál es? Conexión con el Padre, conexión con Cristo, conexión con el Padre, diaria, y el poder está asegurado. Pero mi tendencia es, si yo me aparto de Cristo, ver lo que no debo, comer lo que no debo, escuchar lo que no debo de escuchar, hacer las cosas que me apartan, y para cuando acuerdo, ya estoy otra vez metido en problemas. Pero eso es consecuencia de apartarte. Y créanmelo, cada quien escudriña en su corazón. Pregúntate, ¿cuándo es cuando tuve las peores caídas de mi vida?
Y te vas a dar cuenta que es cuando estabas alejado de Dios, por alguna razón. Miren, tanto los adictos, el pecador, todos. ¿Saben cuándo es cuando más nos alejamos de Dios? Primero hay cuando ya creemos que ya tenemos, yo ya tengo mucho tiempo en la iglesia, ya tengo mucho tiempo que doy mis diezmos, que canto, que me arrodillo, que predico, que hago y que esto. Y el adicto, ya tengo una semana sin probar droga. ¿Y saben qué? Viene el enemigo y en eso que tú te crees superior, pero alejado de Dios, viene el problema y entonces vuelves a recaer. Y la otra es cuando de plano ni siquiera quieres saber nada de Dios, de ese poder superior, yo le digo mucho cuando voy a dar pláticas a los narcóticos anónimos, les digo, ¿cuántos de ustedes tienen pareja? No, pues la mayoría. Y ya la pareja ya hasta los dejó y ya está con otro, ¿verdad? No, pues que sí. Y todavía le están llorando, ¿verdad? Sí. ¿Y por eso se drogan? Sí. ¿Por qué? Porque el adicto se aferra a algo, un dolor, un sentimiento, a algo se aferra. Es que me duele tanto, porque el pecador y el adicto, los que estamos bien metidos en algún momento de nuestra vida en esas cuestiones, somos o muy extremistas, o nos lleva a la euforia o al dolor extremo, o a estar deprimidos y yo no puedo y yo no salgo de esto y viene el pecado y viene el consumo y dices, ¿para qué si no voy a poder? Bueno, hoy te voy a enseñar que sí se puede. Abran sus Biblias, 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro 1:4. Bueno, aquí está. 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué tenemos que hacer? Huir de la corrupción, huir del pecado, huir de aquello que nos agrada. En mi caso, yo le huyo a las fiestas, a reuniones donde sé que va a haber alcohol, desde que ya tengo años, hermanos. Yo podría decir, no, hombre, yo ya no voy a recaer en eso, ya no voy a volver a juntarme con adictos, eso ya pasó hace mucho. Es fecha que yo le saco la vuelta. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es donde me descuide tantito. Eso es lo que me gustaba. ¿Y a poco creen que me dejó de gustar? Aunque soy una nueva criatura en Cristo Jesús, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre sigue ahí queriendo salir, porque Satanás está ahí hablando todo el tiempo, poniéndote. Y aunque yo diga, a mí ya no me gusta nada de eso, pero ¿para qué te metes ahí? He visto a muchos decir, no, a mí no me pasa nada, yo voy con los amigos y yo ya no me pasa nada. Y al poco tiempo ya los veo otra vez recaer. Aléjate de cual sea tu pecado, cual sea tu tentación, tu delicia, aléjate. Trata de que cuando viene de frente o te estás acercando a ello, sácale la vuelta, porque ahí lo dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa del deseo, eso es la concupiscencia, del deseo del pecado. Pero dice, por medio de las cuales os ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. Queridos hermanos, eso es espectacular. O sea, no estamos solos, nos empieza a dar, y vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8. Miren, aquí traigo un montón de textos, no los vamos a leer porque ni siquiera nos va a dar el tiempo. Es más, ya ni siquiera estoy leyendo lo que traigo aquí, estoy leyendo lo que creo que nos puede hacer más práctico y más rápido el entendimiento de todo esto. Romanos capítulo 8, versículo 1. De hecho, ahí nos vamos a basar, ya ni siquiera vamos a salir de estos versículos, si acaso alguno o dos textos más y ya, aparte de estos. Pero miren, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Están en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es tu deseo? El pecado, la carne. Ese es tu deseo. Para empezar, tiene uno que reconocerlo. Y cada quien tiene sus diferentes atracciones. A mí hay cosas que ni me llaman la atención en toda mi vida.
Y sin embargo, para otro es lo que lo tiene hundido, deprimido, al borde de la separación con el matrimonio. Y a mí eso no me llama la atención. A mí me llamaban otras cosas que a algunos decían, pero ¿cómo te puede gustar toda esa vida? Ni siquiera tiene buen sabor, ni siquiera nada. No sé, es la adicción. Y para otros no tiene nada. Cada quien lucha con lo suyo, hermanos. Mi experiencia no va a ser como tu experiencia. O sea, cada quien tiene una experiencia diferente y tiene que aprender a vivir y a pelear esa batalla con lo que a ti te agrada. Porque todos somos diferentes, muy diferentes. Fíjate lo que dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, o sea, tú ves los 10 mandamientos, pues la ley no te va a quitar ni el pecado ni nada. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. Déjeme, hago un pequeño paréntesis aquí, para terminar de cerrar lo que estábamos viendo al principio. ¿Con qué naturaleza vino Cristo Jesús o incluso nosotros mismos? ¿Con la de Adán antes de caer en pecado? ¿Con la de Adán y Eva despuesito de haber pecado? ¿O con la de ellos dos después de haber aceptado la salvación por medio del Cordero? Ni vino con la naturaleza de Adán antes del pecado, ni con la naturaleza de Adán y Eva en el mero momento del pecado, si no Cristo hubiera necesitado también un Salvador. Vino con la naturaleza de Adán cuando habían aceptado el plan de salvación y se habían llenado de dolor por el pecado y habían aceptado a Dios como su único Salvador y el poder que les daba para salir victoriosos. ¿Saben cuándo pasó eso? Lo dice el Espíritu Profecía, cuando hicieron el primer sacrificio. Se dieron cuenta, imagínate que tú te dieras cuenta que tú estás viva o vivo en este día y tú ya no tienes papá o mamá, porque tu padre o tu madre en algún momento, por alguna razón, tal vez un secuestro, una guerra, lo que sea, dieron su vida, dijeron, mátenme a mí, pero dejen a mi hijo vivir. ¿Y qué sentirías si en el momento tú dijeras, mi mamá, mi papá van a morir por mí? No, yo no quiero que mueran. Bueno, Adán se dio cuenta de eso en ese momento al estar sacrificando el cordero y dijeron, Dios, creador, mi creador, el que venía y platicaba por mí por causa de mi pecado, un día va a venir a morir. ¿Qué hice? Y entonces se les presenta el plan de salvación, aceptan el plan de salvación, aceptan ser una nueva criatura ahora en Cristo Jesús, que era el cordero que estaban sacrificando. Esa es la naturaleza con la que vino Cristo. Esa es la naturaleza que nosotros tenemos que tener, la de arrepentidos, restaurados por el poder de Cristo. Tendencia al pecado, pero el pecado, cuando sucede eso, el pecado ya no tiene potestad sobre ti y tienes que creerlo, porque es real. Híjole, es que yo batallo tanto, y créemelo, cuando viene el poder de Cristo a tu vida todos los días, ese deseo que tanto acaricias, esas caídas que tanto te duelen, en ese momento se convierten en victoria, porque Cristo te da la victoria que Él tuvo en la tierra, porque Él vino a morir y a darnos ejemplo, y Él venció el pecado y no pecó. Y querido hermano, pues es nuestra única esperanza. No tenemos otra. ¿A qué aferrarnos? En Cristo Jesús solamente, Carlos. Como humano 100% que era nuestro Señor Jesucristo, tenía, ¿verdad?, el peligro de caer en pecado, de echar a perder el plan de salvación, pero Él se mantuvo conectado con Dios, su Padre Celestial, a través de la oración, de las Escrituras, y el Señor venció, y esa victoria nos pertenece, la victoria es segura. Solamente hay que ir a Cristo Jesús, ¿verdad? Miren, nomás para que vean lo que Carlos está diciendo en Hebreos, no pierdan Romanos 8, Hebreos capítulo 5, 7. Y Cristo en los días, voy a dar chance a que todos lo tengan, Hebreos 5, 7, para que vean. O sea, hermanos,
Por eso Cristo te comprende, es un sumo sacerdote que te comprende, que sabe tus debilidades, que sabe tu tendencia. Por eso Él quiere darte todo el poder que Él también recibió. Dice así, Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte. O sea, ¿quién era el que lo podía librar de la muerte? Su Padre. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo me imagino la expectación de los ángeles todos los días, la lucha de Satanás y la hueste satánica queriendo hacer que Cristo pecara, que cayera. Pero ¿cuál era lo que Cristo hacía? Todos los días le pedía al Padre ruegos y súplicas, ayuno y oración, levantarse temprano, estar en comunión con Dios, su Padre. Y por causa del sufrimiento aprendió obediencia, o sea, aprendió a ser humilde, aprendió humildad, así lo dice. Y nosotros somos unos soberbios, hermanos. No somos nada delante de Dios y creemos que pues, yo no merezco nada. Como le digo, nada más que no le voy a decir como se los digo a ellos, cállate y aprende a obedecer. Si te dicen, levántate y tiende tu cama, tiende la cama. Levántate y haz esto, o recoge. A los que son adictos, aprende a obedecer, deja de ser orgulloso, soberbio. Hermanos, tenemos que dejar de ser orgullosos y soberbios. Si la palabra de Dios dice, levántate y ora de mañana y estudia, hazlo, Carlos. En el libro de la oración, ahí dice el hábito de Jesús en la oración. Dice que su oración era, pedía a Dios discernimiento para el mal y fuerza para combatirlo. Exacto. Él pedía fuerza de Dios. Es que a veces es muy difícil, por eso es un misterio para nosotros y va a ser un misterio hasta que estemos en el cielo. Esa encarnación de Cristo cuando vino y nació un bebé, ya desde que nació ya Herodes, o sea, Satanás por medio de Herodes, ya quería destruirlo, el dragón quería matar a ese bebé. O sea, y fue creciendo en sabiduría y en estatura para con Dios y para con los hombres, y se mantenía firme. Y él tuvo que aprender, su madre, no era como que ya desde que estaba en el vientre de la madre ya sabía todo y ya tenía todo, no, tuvo que aprender de su madre y luego en esas comuniones que tenía con Dios le daba instrucciones, pero dice, como dijo Carlos, él pedía discernimiento para discernir el pecado. No era como nosotros que se nos viene el pecado y a veces ni nos damos cuenta, ya andaba, caray, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Como decía un amigo que lo encontró su esposa en la cama con otra mujer, yo no sé qué pasó, si apenas la conocí y yo no sé, mira, casi diciéndole, me siguió y se metió conmigo a la cama, así, en serio, parece de risa, pero así fue la excusa que dio este amigo. Claro que la esposa pues no le creyó y terminaron en separación, pero o sea, así somos. Señor, yo no sé. Como dice el dicho, yo no sé ni supe, yo trabajo en Guadalupe. Sí, Carlos. Hay 3 capítulos que hablan de la niñez de Cristo en el deseo de todas las gentes. Los primeros capítulos se viene a mencionar que el Señor Jesucristo desde niño en su adolescencia y cuando era un poquito más grande, sus hermanos lo querían incitar al pecado y él con un escrito está, no, es que escrito está, desde niño él aprendió a obedecer a Dios porque iba a las escrituras que en el regazo de su madre las aprendió. No recuerdo ahorita, ¿cuál era la edad de Cristo cuando se perdió? 12 años. 12 años, ya estaba en el templo, no era como que, dándole cátedra a los meros del Sanedrí, nomás porque de repente, no, porque tuvo que haber estudiado, escudriñado, la madre le enseñó. O sea, hermanos, así es nuestra vida. Miren lo que sigue diciendo aquí, en el versículo 5 de Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, tú andas metido en la carne, no tienes a Cristo en tu vida, no vives una experiencia con Él, pues claro que estás pensando en las cosas de la carne, no nos hagamos. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de las carnes son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí te estás dando cuenta, verdad? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí viene lo interesante, lo bueno para nosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Déjame decirte algo. Has hecho un compromiso con Dios, con Cristo Jesús, cuando te bautizaste. Tú decidiste morir al pecado y nacer una nueva criatura en Cristo Jesús, y eso es bien real, hermanos. O sea, no es un juego, no es solamente simbolismo. Cuando tú decides morir de corazón, morir al pecado y nacer una nueva criatura en Cristo Jesús, el poder del cielo, las bendiciones del cielo se derraman en tu vida. Pero después depende de ti. Por eso les digo, no nacemos con la naturaleza de pecado, con tendencia al pecado, porque después de eso depende de ti si sigues pecando. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque hasta eso somos débiles. Y si llegas a pecar, no te quedes tirado en el pecado, lamentándote porque volviste a recaer. Al contrario, levántate y dile: Señor, volví a caer, pero perdóname. ¿Cuántas veces perdona? 70 veces 7. O sea, no te sientas perdido. Claro que luego vas a experimentar el poder en tu vida y cada vez va a ser menos la tendencia al pecado, menos. Y siempre va a haber algo que te está llamando ahí, que te está poniendo gorro, el dedo en la llaga siempre. Pero para eso está el poder de Cristo, y para eso, si llegas a ceder al pecado, no te desesperes. Levántate y dile: Señor, pequé, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. Así de sencillo. No le metas que si esto, que si aquello. No, así de sencillo es. Él es fiel y justo para perdonar cuando te arrepientes de corazón porque te duele lo que hiciste. Sigue diciendo el versículo 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. O sea, tú ya moriste, ya, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Tú ya moriste, el viejo hombre se muere. Ahí quedó enterrado en esa tumba líquida. Pero ahora vives en el Espíritu. Si es que Cristo está contigo, si tú le has permitido. Esa es la clave, porque mira lo que dice en el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús, ¿quién es ese Espíritu? El Espíritu de Dios, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa es la clave, hermanos. Dale permiso a Dios que more en ti, que Cristo venga. De hecho, la fórmula de Juan 17 es: Cristo, permite que Cristo more en ti para que el Padre more en ti. Porque dice, Cristo le dice al Padre: tú y yo uno solo somos. Es más, vamos a verla para que vean, para que no le digan y no le cuenten. Juan 17. Porque es importante no solamente platicado, sino que veas que esto es real, que es una promesa de Dios, que no fue que Dios lo dijo así nomás a la ligera, no, porque en ello nos va la salvación, hermanos. El versículo 22 de Juan, de hecho lean todo el capítulo 17, porque esto es lo que necesitamos: Cristo en mí y Dios en mí. Y la gloria que me diste, versículo 22, es más, el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me envías y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuál es la fórmula? El versículo 22 dice: que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. El Padre con Cristo, Cristo con nosotros. Imagínate el poder que a veces nosotros lo desperdiciamos porque no lo creemos, dudamos. Yo no sé, aquí hay jovencitos, sabemos de todas las edades, jovencitas, no son jovencitos, son jovencitas.
Yo a veces veo a los muchachos y nunca los juzgo, hermanos, porque yo a los 22, no sé qué edad tengan ellos, pero yo ya para los 22 años yo ya andaba metido en vicios y en pitos y flautas, menos en las cosas de Dios. Me fui de lleno al mundo, caí en lo más profundo, en el pozo cenagoso. Por eso yo no los juzgo, al contrario, yo les digo, muchachos, cuiden su vida espiritual, manténganse unidos y con fortaleza de parte de Dios, para que así como Cristo con el Padre es uno, nosotros con Cristo seamos uno, y entonces se cierre todo ese poder que nos quiere dar a ti y a mí. Porque así como Cristo venció el pecado, así quiere que tú y yo aprendamos a vencer el pecado. Porque Cristo mora en mí, porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús, porque no hay nada que yo no pueda hacer si no es por el poder de Cristo Jesús en mi vida. Y salir victoriosos, hermanos. El mundo se está desquebrajando a donde voltees. Pasiones por un lado, violencia, secuestros, guerras, rumores de guerras. Todo está anunciando. Tú pones ley dominical y ¡pum!, te sale cómo está en Estados Unidos. Ya faltan muy poquitos estados, hermanos. Mi hermano vive allá y me dice, Daniel, ya son unos cuantos. No sé si les platiqué a ustedes o fue en otra iglesia. Mi yerno, Aarón, que viene aquí a la iglesia de Madero, él trabaja mucho con inteligencia artificial, y la inteligencia artificial que él tiene se paga, porque pues, es para una empresa y todo. Y él le preguntó, según lo que es el espíritu de profecía, metió los datos del espíritu de profecía, de la Biblia y de los acontecimientos que están sucediendo a nivel político y religioso y de todos los ámbitos en el mundo. Le dijo, ¿qué posibilidades hay de que lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía se cumpla según lo que se está viendo alrededor del mundo? Yo aquí lo traigo en el celular, pero nomás así se los voy a decir. La inteligencia dijo, hay tantos, creo que usó la palabra vectores, que se unen, que es imposible que esto sea una casualidad. Dice, yo soy una máquina, o sea, yo no soy un ser humano, no te estoy diciendo esto con sentimiento, con nada de nada. Pero lo que ahí puso es que para el año 2031 hay un 87% de probabilidades de que Cristo viniera, según los acontecimientos de la Biblia, del Espíritu de Profecía y todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Desde la inteligencia artificial, guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, maldad, muerte, secuestro. O sea, hermanos, eso es la inteligencia artificial. No estoy poniendo fecha, no nada. No, eso nomás porque, pero si ustedes lo leen, dices, caray, la inteligencia artificial te sacó eso. Pero no es la común. Él tiene una por su trabajo, que trabaja en ingeniero en aeronáutica y haciendo no sé qué tantas cosas. Por eso es que tiene él esa inteligencia artificial que da más datos todavía. Puede ver todavía más datos y más probabilidades. Así que, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya lo vimos. Nada más se los estoy dejando por encimita. ¿Tenemos tendencia al pecado? Sí. ¿Está nuestro caso perdido? No. Cristo murió por nosotros, venció en la cruz, murió sin pecado y nos enseñó el camino para que tú y yo podamos estar preparados para la segunda venida de Cristo. Así que preparémonos cada uno de nosotros. Oración, estudio todos los días, alejémonos del pecado. Cuando veamos la concupiscencia, lo que a mí más me agrada, da la vuelta. Miren, yo aprendí a hacer eso porque yo soy muy débil. Está comprobado que todos los adictos tendemos a ser muy curiosos y a querer investigar y a probar y a saber. Entonces, así húyele a todas esas cosas como si fuera la peste que te va a matar, y entrégate a Cristo Jesús de todo tu corazón. Que Dios les bendiga. Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te doy gracias en esta noche por las bendiciones que tú nos has dado, por tu cuidado, por tu protección, por habernos permitido estar aquí en tu casa de oración para alabar y glorificar tu nombre y estudiar tu palabra. Señor, con lo que hemos visto y aprendido en esta noche, ayúdanos a fortalecer nuestra vida espiritual. Ayúdanos a consagrar más nuestra vida. Ayúdanos a entender que este mundo y sus pasiones y sus deleites van a pasar, Señor, pero que algo que es real es que la promesa de la vida eterna, ayúdanos a atesorarla, a tener más delicia por eso que por las cosas de este mundo. Señor,
llévanos con bien a nuestras casas, danos la victoria a cada uno en lo que tenemos más debilidad, fortalece nuestras vidas. Y Señor, que también podamos ser testimonio para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Señor, perdona cada pecado, que la sangre de Cristo nos limpie. Y cada petición que hay en el corazón, tú la conoces, atiéndela y la ponemos en tus manos. Gracias porque nos escuchas, Señor, y atiendes a nuestros ruegos. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.